¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a tratar de comunicar una base de datos SQL con una base de datos no SQL. La base de datos SQL que hemos seleccionado va a ser SQL Server, ¿de acuerdo? Por tanto, tenéis que tener unos ciertos conocimientos, aunque sean básicos, de Transact SQL y por supuesto, bueno, de la administración de la base de datos, cómo trabaja, cómo se organiza y por supuesto si conocéis Management Studio, mejor que mejor. Por otro lado, vamos a utilizar una base de datos no SQL, es decir, una base de datos no relacional, como es el caso de CouchDB. Existen muchísimas y muy popularizadas dentro del mundo de los desarrolladores, como MongoDB, Cassandra, Dynamo, Redis, etc. Pero en este caso, bueno, Redis digamos que es una base de datos muy particular. Pero también lo es CouchDB, ya que es una base de datos que todas las operaciones que queramos lanzar sobre ella, pues lo tenemos que hacer a través de una API, es decir, lanzarle consultas HTTP. Entonces, por ello, necesitamos también una base de lo que significa y cómo funciona el funcionamiento del protocolo HTTP, ¿vale? Es bastante importante pues conocer los métodos get, put, post, delete, etcétera. Y por supuesto, pues saber cómo mandar una cabecera, cómo autenticarse, lo que es base 64, etcétera, etcétera. También CouchDB lo vamos a instalar en un Docker, por tanto necesitamos conocimientos básicos de Docker, muy importante, ¿de acuerdo? Además Docker es algo fundamental para cualquier desarrollador hoy en día, ya que te permite empaquetar determinadas aplicaciones en un contenedor, es decir, en una especie de módulo donde no afecta absolutamente al funcionamiento del resto de tu máquina local. De esa manera, pues todos los archivos de configuración, temporales, etcétera, pues quedan de alguna manera aislados y no comprometen para nada la estructura del sistema de ficheros propio de tu máquina local. Por tanto, tener Docker instalado en tu sistema y poder utilizarlo y poder instalar ahí las aplicaciones, pues bueno, es una ventaja añadida dentro del mundo del desarrollo, ¿de acuerdo? Yo lo recomiendo tener Docker, sobre todo si trabajas con MySQL, con Mongo, con SQL Server incluso, etc. Otro tema importante es tener un buen terminal instalado dentro del sistema y tener por supuesto Ubuntu, WSL, ¿de acuerdo? WSL es Windows Subsystem for Linux y es una aplicación que nos proporciona Microsoft para tener un terminal, es decir, un sistema operativo de Linux totalmente integrado con Windows. Por lo tanto, es recomendable tenerlo, ya que vamos a utilizar algunos comandos de shell script que nos permitan atacar esa base de datos. En vez de hacerlo a través de Postman, pues vamos a hacerlo a través del comando curl, ¿de acuerdo? Que es un comando, podríamos hacerlo en PowerShell a través de invoke res method, pero vamos a hacerlo a través de curl porque todo esto, como está muy relacionado con Linux, pues vamos a utilizar comandos de Linux. Por tanto, que tengas unas nociones de shell script también vendría bien. ¿Qué más? Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Es decir, tener una base de Docker, tener una base de base script, tener una base de CouchDB, en el caso de que no la tengas la vas a aprender hoy, y por supuesto una base de SQL Server y todo lo relacionado con este mundo de los comandos, de la integración, de objetos SOLE, de APIs, de JSON, etc. Sobre todo conocimientos de JSON porque las bases de datos no SQL, la mayoría de ellas trabajan con formato JSON, bueno, salvo Cassandra o Dynamo o algunas sí que son un poco más particulares. Pero sí es cierto que, por ejemplo, MongoDB exclusivamente JSON y, por supuesto, CouchDB pues también trabaja con el formato JSON. Por tanto, está muy bien estar familiarizado con ese formato, ¿de acuerdo? Propiedad-valor, array, objeto, etc. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a pulsar Alt barra espaciadora y os sorprenderá lo que me aparece aquí, que es la típica barra de búsqueda que puede aparecer en un sistema como Mac o como Linux. Bueno, pues Windows la ha integrado instalando un paquete de aplicaciones que se conoce como Microsoft Toys, ¿de acuerdo? Lo tenéis en la tienda y lo podéis instalar porque os brinda una serie de aplicaciones bastante útiles, como por ejemplo renombrar archivos en masa, mantener una ventana siempre en el top, formato de búsqueda, digamos, o este elemento de búsqueda, en fin, y varias otras aplicaciones que quizá sean útiles. Realmente nos lo están vendiendo como aplicaciones para usuarios avanzados de Windows. Bueno, yo no lo veo así. Realmente son aplicaciones que puede utilizar cualquier usuario independientemente de sus conocimientos. Cuanto más sepas, o naturalmente mejor. Bien, entonces vamos a lanzar Docker Desktop. Yo lo tengo instalado aquí. Y fijaos, aquí directamente en la sección de imágenes me aparece el repositorio de imágenes que yo tengo instalado actualmente en mi máquina. En este caso tengo una imagen de MongoDB, tengo otra de MariaDB y tengo la de SQL Server, ¿de acuerdo? Aunque yo tengo una instancia de SQL Server instalada localmente en mi máquina. Sin embargo, la utilizo porque muchas veces pues necesito hacer, de hecho voy a hacer un vídeo para que veamos cómo se trabaja con servidores vinculados, de forma que podamos acceder a información en servidores remotos, ¿de acuerdo? Exclusivamente de SQL Server, pero a través de UDBC pues vamos
vamos a poder acceder a Mongo, a MariaDB y a muchos otros servidores. En el caso de CouchDB, tratándose de una API, simplemente vamos a tener que atacar con una clase que nos permita hacer HTTP request, pues directamente las URL que nos proporciona CouchDB, ¿de acuerdo? Como veis, aquí tengo dos instancias de Microsoft SQL Server, que era precisamente para hacer ese vídeo de servidores vinculados, pero en este caso no la vamos a utilizar. Entonces nos vamos a ir al navegador y aquí vamos a escribir docker hub y vamos a entrar en el repositorio de imágenes públicas de Docker, ¿de acuerdo? Entonces aquí escribimos, por ejemplo, CouchDB y directamente pues nos lleva a la imagen oficial de CouchDB. Entonces podemos entrar en ella, de hecho trae el sello oficial de Docker, por tanto, bueno, eso nos genera cierta confianza, ¿de acuerdo? Y además 100 millones de descargas, pues bueno, eso también nos motiva a confiar en ello. Copiamos este comando y lo pegamos directamente en el terminal. El terminal es este, el cual yo recomiendo que instaléis. No viene por defecto instalado con Windows, pero se llama Microsoft Terminal, ¿de acuerdo? Lo tenéis en la tienda también. Y nos permite tener pues varias pestañas aquí con diferentes terminales, por ejemplo, símbolo de sistema, PowerShell, WSL, etcétera, ¿de acuerdo? Yo lo voy a utilizar bastante dentro de este vídeo. Y aquí, bueno, me está recomendando que instale la nueva versión de PowerShell, pero bueno, en este caso no es el cometido de este curso y ya lo instalaré cuando tenga tiempo. Vamos a borrar esto. Y entonces, fijaos, cuando yo tengo Docker Desktop lanzado, me brinda con un comando de consola que es Docker, y entonces yo aquí puedo ver exactamente lo mismo, el repositorio de imágenes que tengo, puedo ver los contenedores que tengo corriendo, en este caso no tengo ninguno, pero sí que puedo ver los que tengo ahora mismo parados, que son todos estos, ¿de acuerdo? Todos estos están de momento parados. Bien, entonces para instalar vamos a utilizar Docker Pool y a continuación pues la imagen, en este caso CouchDB. Le damos a intro y esto pues la verdad es que tarda muy poco, por tanto no lo voy a parar porque realmente, como habéis visto, ya acaba de terminar, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lanzar esa imagen. ¿Y cómo la lanzamos? Bueno, primero vamos a ver si se instaló. Docker Image y veis que tenemos aquí una CouchDB, por tanto está instalada. Entonces vamos a correr docker run -d para que sea detach, -name, le voy a llamar coach para que no le asigne ningún nombre raro, el por defecto, porque ya que si no se lo pongo, si omito este parámetro, el propio gestor de Docker le va a asignar un nombre y normalmente son nombres aleatorios muy raros, entonces es conveniente darle un nombre para luego hacer referencia a él de una manera más intuitiva, ¿de acuerdo? Entonces poniendo coach, de esa manera ya sabemos que bueno, tiene un nombre al cual nos vamos a referir de una manera muy rápida. Bien, a continuación voy a poner el puerto, yo lo voy a compartir mi 5000 con el puerto directo de CouchDB. Si no sabéis qué puerto es, metéis CouchDB port y automáticamente os va a aparecer por aquí. Pues fijaos, esto, 5984, es el que vamos a pegar aquí. Lo pegamos y a continuación le doy el nombre de la imagen que acabo de bajar, que es CouchDB. Bien, con esto yo ya tengo el contenedor corriendo. Sin embargo, esto me va a dar un error. Yo le doy a intro y fijaos que aunque me devuelve un ID, y de hecho yo si pongo docker ps, no tengo nada corriendo. Pongo docker ps-a y resulta de que mi CouchDB, que es este primero, pues está retenido. Bueno, vamos a ver por qué. Hago un docker logs menos nada, coach directamente, que es el nombre que le di cuando lo corrí. Y fijaos que lo que me dice es que me faltan estas variables de entorno por colocar. Bueno, pues entonces son variables de entorno que hacen referencia al usuario de administración y por supuesto a su password. Fijaos, yo me he creado una variable de entorno, nv, que es lo habitual. Nv le llamé out, donde yo puedo almacenar aquí el nombre de usuario concatenado con la contraseña, ¿de acuerdo? Esto es una violación absoluta de seguridad, puesto que realmente estoy mostrándoos la contraseña de este usuario, pero bueno, realmente esto, como es desde un punto de vista didáctico, esto no va a estar colgado en ningún sitio, ni va a funcionar, ni por supuesto ese usuario va a estar habilitado, ¿de acuerdo? Pero esto se puede separar fácilmente haciendo un split y diciéndole que lo separamos por 2 puntos. Entonces esto me devuelve un array de elementos, por tanto yo puedo acceder directamente a cualquiera de manera individual, ¿de acuerdo? Es decir, al usuario y al password. Bueno, esto simplemente como detalle para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esto que tenemos por aquí y entonces vamos a copiar aquí, que bueno, no sé si lo copié, espera, déjame borrar esto, vamos a hacer un docker logs couch, vale, perfecto, entonces vamos a copiar esto de aquí, pero vamos a hacer un docker ps-a porque me voy a cargar docker rm, me voy a cargar este contenedor que tengo aquí parado, ¿de acuerdo? Y entonces ahora voy a ejecutar el otro, pero le voy a poner ya, voy a pegar aquí, bueno, pues no me lo ha copiado bien, voy a volver a copiarlo otra vez, esto,
Perfecto. Y entonces lo pego aquí, vale. Genial. Y entonces ahora este password lo que voy a hacer es borrarlo de aquí y voy a poner José Manuel directamente. Ahora sí, le doy a intro y ahora sí hago un docker ps, ahora sí tengo corriendo mi contenedor. Por tanto, yo ya tengo un contenedor corriendo que en este caso estoy compartiendo mi puerto 5000 de mi máquina local con el 5984 correspondiente al servicio de coach dentro del contenedor. De hecho, si yo entro en el contenedor docker exec, vamos a entrar de manera interactiva con el parámetro -it y le digo coach y el shell que voy a utilizar. Entonces, fijaos, si yo hago un ls, tengo la típica estructura de ficheros de un Linux. De hecho, si hago un ame-s, fijaos que estoy en Linux, ¿de acuerdo? Bien, entonces a continuación lo que voy a hacer es un psaux y fijaos que tengo un servicio aquí, bin coachdb, corriendo. Entonces, tengo el 5984, que es el puerto de mi contenedor, expuesto a mi local a través del 5000. Bueno, pues vamos a ver qué hay en ese 5000. Yo me voy a salir de aquí y a continuación nos vamos a venir aquí, localhost /2 5000. Le doy a intro y efectivamente tengo un CouchDB corriendo, ¿de acuerdo? Me dice bienvenido y me dice la versión, aparte de, bueno, más información que la verdad es que nos importa poco ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a correr aquí un Ubuntu. Vamos a correr aquí un Ubuntu y os recomiendo tener sudo apt install, el paquete en este caso se llama curl, ¿de acuerdo? Tenerlo instalado porque por defecto lo vais a tener. Y por supuesto JQ. En el caso de que no tengáis el curl instalado o os dé un error de que dice que no lo encuentra, entonces tenéis que hacer un sudo apt update. ¿De acuerdo? Porque si habéis instalado WSL por defecto y no habéis hecho absolutamente nada con él más que probarlo y hacer un clear o un C de algo, pues naturalmente no lo tenéis actualizado. Entonces tenéis que hacer un update y luego un upgrade. Y entonces luego ya os encontrará dentro del repositorio tanto el comando JQ como el curl, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver el funcionamiento de curl. Vamos a poner con el parámetro X, le vamos a indicar el método de consulta que vamos a hacer, en este caso va a ser el get, y a continuación http bueno, tenemos que autenticarnos, por tanto admin José Manuel, que esto estaría bien tenerlo metido todo en variables de entorno. En caso de Linux, pues exportaríamos, ¿de acuerdo? Un export, el nombre de la variable y a continuación el contenido, ¿de acuerdo? Un igual, admin igual, José Manuel con variable llamada user y password, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, pues bueno, no lo vamos a hacer así, pero estaría bien que, bueno, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Localhost 2.5000 y le damos a intro. Entonces fijaos que lo que me está devolviendo es exactamente lo mismo que aquí, en una vista de, bueno, esto es texto plano directamente, lo que se conoce como row, y aquí si me da esta vista es porque yo tengo una extensión que se llama JSON Formatter, que es una extensión de Chrome, ¿de acuerdo? La tienes instalada y por tanto te da esta vista tan bonita con el formato de JSON, pero naturalmente eso no siempre es así. Entonces, para eso instalamos el JQ. Fijaos que el JQ lo que me va a devolver es una vista mucho más JSONizada, por decirlo de alguna manera. Y lo que sí me devuelve es un texto aquí inicial con todo esto, que bueno, todo esto es morralla que voy a eliminar. Entonces le ponemos S y ya no me muestra esa cabecera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a esto? Bueno, el JQ yo le puedo pasar algunos parámetros. El punto se va a referir siempre al elemento raíz, ¿de acuerdo? En este caso, como tenemos solo un objeto, fijaos que tenemos la llave y dentro todas estas propiedades. Y uno de ellos es un array. Entonces vamos a listar aquí el futures de esta manera y fijaos que lo que me lista es el array, ¿de acuerdo? Porque yo estoy el contenido de esa propiedad. Y el contenido de esa propiedad es un array. Entonces, si yo quiero mostrar los elementos, pues abro y cierro corchetes y fijaos que ahora tengo los elementos. Y si no quiero que me lo formateen tipo JSON, sino que sea tipo row, pues le pongo la "-r" y ahora sí que lo tengo. Entonces yo podría seguir aquí pipeando y ponerle, por ejemplo, un xargs y automáticamente me junta todo eso y puedo hacer muchas cosas. Incluso podría sustituir el espacio en blanco por punto y coma y al final tener un CSV directamente. Pero bueno, hay formas mucho más elegantes de hacer esto, ¿de acuerdo? Y podría seguir pipeando ahí todo lo que quisiera. Bueno, como veis el JQ funciona de esa manera. Bien, pero este resultado que me da aquí, bueno, tampoco me dice nada. Entonces vamos a abrir aquí algo que se llama utils, que es el gestor de bases de datos de CouchDB, que como veis va todo por el navegador, ¿de acuerdo? Es una aplicación web. Por tanto, ponemos admin y el nombre del usuario que acabo de crear. Y aquí tengo mi gestor, me dice que me ha autorizado perfectamente. Vamos a crear la base de datos, que en este caso le voy a llamar, por ejemplo, pruebas. Luego crearemos la química, ya me sale por defecto, y fijaos que yo aquí podría crear un documento. Entonces un documento es de tipo JSON, por tanto una coma,
y pongo aquí nombre y le digo José Manuel, por ejemplo, coma, y a continuación pues pongo profesión, por ejemplo, y puedo poner aquí pues informático. ¿De acuerdo? Y de esta manera pues le digo crear documento y ya tengo mi documento aquí creado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora me salgo para afuera, me dice que pruebas tiene este tamaño y que tiene un solo documento. Bien, esto lo podemos crear de una manera quizá no tan rápida o tan interactiva, sino a través más verbosa a través del comando curl. Entonces, vamos a utilizar lo que ya tengo aquí, pero en este caso voy a sustituir esto por put y le voy a decir, bueno, todo esto nos lo vamos a quitar porque no lo necesitamos y le voy a decir barra, por ejemplo, pruebas, ¿de acuerdo? Y a continuación le voy a pasar al JQ para que nos lo muestre de una manera un poco más formateada. Le damos a intro y fijaos que me da un OK true. Eso quiere decir que ya la ha creado. ¿Yo qué hice? Básicamente le pasé por el método put, le paso este nombre de aquí y como no lo detecta, es decir, como no lo tiene almacenado aquí, pues automáticamente lo va a crear. De hecho, si yo lo vuelvo a ejecutar, fijaos que ya me dice que la base de datos no pudo ser creada porque ese fichero ya existe. Perfecto, yo voy a refrescar acá aquí y aquí tengo mi base de datos pruebas. Vamos a inyectarle un dato, como hicimos antes. Entonces ahora voy a recurrir a la misma línea, pero en este caso en vez de put le voy a poner post y aquí le tengo que poner una cabecera puesto que me va a exigir que vaya en formato JSON. Entonces vamos a poner -h y a continuación entre doble comilla pues vamos a poner aquí content-type application /JSON de esta forma. Y ahora sí que le tengo que pasar pues otro parámetro más que es la data y tiene que ir en formato JSON naturalmente. Entonces voy a abrir una llave aquí y le voy a decir, perdón, aquí vamos a poner la comilla simple ahora. Entonces vamos a abrir llave, nombre, José Manuel, coma, y en este caso ahora a continuación le voy a poner otra propiedad más que va a ser profesión y vamos a poner informático de esta forma y cierro la llave. Recordad que tiene que ir de tipo JSON. Ahora le paso el JQ para ver el resultado que me devuelve. Si me devuelve un true y además un identificador, eso quiere decir que la ha almacenado. Le damos a intro y fijaos que me devuelve un true y además me dice que está correcto, que hay un identificador, ¿de acuerdo? Identificador por el cual yo puedo hacer un get. Fijaos, yo puedo coger esto, lo copio, entonces vuelvo aquí, pero ahora me voy hacia arriba del todo, pongo un get, voy a borrar la cabecera porque ya no la necesito y en este caso lo que tengo que consultar es, no le voy a pasar data, barra, pego el ID y fijaos, le doy a intro y me devuelve exactamente el contenido. Esto quiere decir que lo ha almacenado. Entonces vamos a ver si es verdad. Entro aquí, fijaos, tengo un documento con la información que yo le almacené. Podría almacenar pues todos los que quisiera. Es decir, si yo ahora pico aquí y me vuelvo otra vez a post, pero en este caso cambio aquí y en vez de José Manuel pongo Rafael y aquí en vez de informático pues voy a poner, por ejemplo, arquitecto, ¿de acuerdo? Le doy a intro y me ha introducido un nuevo ID, es decir, un nuevo registro. Me vengo aquí, refresco y fijaos que tengo dos. Y el último, efectivamente, Rafael Arquitecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo obtener yo ahora el listado de todo esto, todos estos registros, de manera rápida por consola? De momento lo que he hecho ha sido crear una base de datos, crear dos registros y a continuación hacer una consulta de un registro específico. Pero ¿cómo puedo listarlos todos? Bueno, para eso hay que crear una vista. Podemos crearla a través de curl, lo cual es muy verboso y no voy a explicar aquí, o podemos crearla directamente aquí. Entonces voy a picar aquí, le voy a decir nueva vista y fijaos que yo tengo que ponerle un nombre. Por ejemplo, le voy a poner aquí users mismamente y aquí voy a poner all, ¿de acuerdo? Para que me liste todos los usuarios que hay dentro de esa base de datos. Entonces a continuación le voy a decir que aquí, que es una función de JavaScript básicamente, en este emit que me devuelva directamente el doc. El doc contiene todas las propiedades que contienen todos los documentos que están almacenados en esta base de datos. Por tanto, diciéndole esto, lo único que me va a devolver es el doc, es decir, todos los registros, todas las propiedades. Vale, le digo que cree el documento y ya tengo aquí mi vista de all. Entonces voy a quedarme con esta parte de la URL, me voy a venir aquí a mi consola y voy a utilizar exactamente lo mismo que antes, pero en vez de un post, un get, y voy a borrar aquí cosas. Entonces ahora voy a pegar esto aquí, que es la vista que acabo de crear, fijaos, users, pero hay que poner, después de la base de datos hay que poner esta palabra reservada design, luego el diseño que acabamos de crear, users,
la vista y luego el nombre que le hemos dado a la vista. Y entonces ahora puedo poner JQ. Pero ojo, hay que utilizar, vale, get, que ya lo tengo. Le doy a intro y fijaos que yo tengo aquí tanto el arquitecto como el informático, los dos. Bien, esto realmente lo único que me interesa es dentro de rows, me interesa aquí, ¿de acuerdo? Y me interesan estas dos propiedades. Bueno, eso lo puedo formatear de manera que yo puedo ir aquí a mi vista y entonces en el JQ le voy a decir lo siguiente, punto rows, y fijaos, lo que me va a lanzar nada más que es el array rows, ¿de acuerdo? Daos cuenta que ahora es un array, empieza por los corchetes. Bien, yo puedo decirle a continuación, como es un array, tengo que decirle todos los elementos. La manera de decirle todos los elementos es abriendo y cerrando los corchetes. Punto key, ¿de acuerdo? Y ahora me devuelve nada más que los objetos key. Y estos key tienen dos propiedades. Bueno, pues yo voy a pipear esto de esta manera y le voy a indicar aquí nombre y profesión de esta manera y cierro llave. De esta manera lo que le estoy diciendo es que como este nombre que yo pongo aquí coincide con el mismo nombre de la propiedad, pues me va a devolver el valor, junto con la propiedad, obviamente. Yo le doy a intro ahora, lo que pasa es que me lo devuelve formateado mal, porque realmente son dos objetos, pero aquí debería haber una coma y aquí debería haber los corchetes del array. Bueno, eso también se puede hacer de la siguiente manera. Muy sencillo, poner aquí, abrir aquí un corchete y al final cerrar un corchete. Entonces, él ya considera que lo que va a devolver es un array, puesto que yo estoy definiendo una nueva estructura de JSON y que contiene objetos cuyas propiedades se llaman nombre y profesión, que casualmente coincide, porque lo he hecho yo así, con las propiedades que nos devuelve CouchDB. Damos a intro y fijaos, aquí lo tengo. Y tengo mi JSON formateado. Esto pues lo podría naturalmente atacar cualquier otro tipo de servicio y extraer nada más que esta información. Bien, una vez que ya sabemos cómo funciona básicamente esto, vamos a crear una nueva base de datos que le vamos a llamar química, donde vamos a incluir todos los elementos químicos de la tabla periódica, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a consumir una API que me devuelva todos esos elementos. Y esa API, fijaos, voy a poner curl -sx get, porque es lo que vamos a hacer una consulta get, https // y vamos a acceder a mi base, a mi sitio, ¿de acuerdo? A mi sitio web. Entonces, API es la versión 1, por tanto, se llama química /all. Y esto me devuelve todos los elementos químicos, ¿de acuerdo? Fijaos cómo me ha devuelto todo en formato JSON. Bueno, realmente es un formato JSON un poco particular porque lo tengo yo así formateado, por tanto, por eso me devuelve esa estructura, pero si yo pongo JQ, daos cuenta que ya me lo pinta, me lo formatea con colores. Bien, yo no quiero todo esto. Yo realmente lo que quiero es simplemente que me devuelva, es un array, por tanto voy a poner esto, y que me devuelva a través de un pipe la propiedad nombre, tiene que estar en mayúscula porque tiene que coincidir exactamente con el mismo nombre de la propiedad, y a continuación símbolo. De esta forma cierro aquí y cierro esto, pero quiero que me devuelva un array porque si no me va a devolver un formato que no es el adecuado. Cerramos aquí, le damos a intro y fijaos que ahora tengo un array exactamente como el que yo quería, es decir, formado por todos los elementos, pero simplemente el nombre y el símbolo. Lo que he hecho ha sido una extracción. Bien, pues esto es lo que voy a utilizar yo para insertar datos dentro de una nueva base de datos. Entonces vamos allá. Vamos a crear la base de datos. Curl -sx, vamos a utilizar el método put y a continuación vamos a crear nuestra base de datos. Entonces http vamos a poner admin _josemanuel @localhost 5000 /química. Bien, si me devuelve un true, obviamente se ha creado. Yo ya no voy a revisarlo en el gestor, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo esto, entonces ahora lo que voy a hacer es post, voy a ponerlo en mayúscula, post, y a continuación voy a pasarle la cabecera, -h, abro y cierro comillas y pongo content type application /JSON, y aquí se me ha colado una P. Perfecto, de esta manera. Bien, entonces química, pero ahora tengo que pasarle aquí algo, y es concretamente un parámetro que es bulk docs. Esto es una palabra reservada de CouchDB que me va a permitir hacer una inserción masiva de datos. Entonces a continuación le tengo que pasar el -d y aquí pasarle los datos. Pero claro, los datos se los tengo que pasar ¿cómo? Pues se los tengo que pasar en formato, si lo diré, en formato JSON, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí, primero abro comillas, doble comillas, y tengo que utilizar un parámetro que se llama docs, que docs va a ser un array de todos esos elementos que sacamos antes con ese consumo a la API de mi web que hicimos, ¿de acuerdo? Entonces, esta propiedad se va a llamar docs, por tanto tengo que coger
y escapar esta doble comilla para que Linux me lo interprete bien, ¿de acuerdo? Y aquí exactamente lo mismo. 2 puntos, y aquí con el backstick voy a incluir el... que por cierto tengo que abrir una llave aquí que se me ha olvidado y cerrar otra llave aquí, de esta manera. Y aquí ya tendría básicamente mi comando hecho, pero voy a coger esto y lo voy a copiar porque se me ha olvidado. De hecho, vamos a abrir voy a abrir aquí un bloc de notas, un segundín. O bueno, puedo abrir un terminal aquí, voy a pegar esto aquí y entonces me voy a venir aquí, control U, vale, no, es concretamente esta la que quiero, voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar justo aquí. Ahí estamos. Y entonces ahora me voy a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí. Vamos a hacer un con control Q para limpiar la línea, control V, y fijaos que lo que tengo es que toda esta expresión que tengo aquí, que es la que me devuelve el array de elementos, se va a sustituir aquí por el contenido tras la ejecución de este comando. Entonces, como esto es un array y docs espera un array, esto básicamente va a funcionar sí o sí. Entonces le damos a intro y fijaos que lo que me ha devuelto es un JSON con todos los registros que ha acumulado, ¿de acuerdo? Que ha insertado, y me devuelve un OK true. Bien, entonces yo ahora borro aquí y fijaos, si me voy aquí hacia atrás, química, aquí tengo todos los elementos. Fijaos que tengo todos los elementos. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es crearme aquí una vista, como hice antes, New View, que las vistas se pueden crear también a través del método curl, pero bueno, es muy verboso y realmente no lo voy a considerar aquí, ¿de acuerdo? Porque no es un curso de CoursDB, pero si os interesa me lo dejáis en comentarios y vamos, lo hago volado. Entonces vamos a poner aquí elementos y aquí vamos a poner all. De hecho, esta la vamos a utilizar luego para hacer la HTTP request desde SQL Server, ¿de acuerdo? La vamos a grabar y nos vamos a quedar con esto. Perfecto. Entonces nos vamos aquí a nuestra consola y vamos a hacer, voy a aprovechar aquí alguno que tenga así poca cosa, voy a aprovechar esto, voy a pegar esto aquí, perfecto, y ahora no va a ser un post, sino que va a ser un get, y voy a eliminar todo esto de aquí. Bien, entonces voy a utilizar JQ, le doy a intro y fijaos que lo que tengo aquí son todos los elementos. De hecho, como no filtré, al parecer, no, claro, es que no lo filtré porque no utilicé el JQ como parámetro. De hecho, fijaos, por eso no me devolvió nada más que el nombre y el elemento, porque aquí utilicé la API completa, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, no pipeé, es decir, no utilicé una tubería junto con el comando JQ para filtrar por nombre, de forma que me devolviera nada más que el nombre y el símbolo, como hicimos anteriormente, ¿de acuerdo? En este caso le pasé esto, copié la que no era, pero bueno, de todas maneras da igual porque fijaos, me ha insertado todo esto. Entonces, bueno, tenemos más cosas donde manipular. Bien. Entonces ya tengo mi vista creada donde puedo recuperar todos los elementos. Yo aquí podría filtrar exclusivamente con el JQ, pero eso sería a nivel de consola. Pero como HTTP, es decir, como URL, no me serviría. Entonces eso en SQL Server no me funcionaría, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahora nos vamos a ir a SQL Server y vamos a ver cómo atacamos aquí. Vamos a crear una query. Y lo primero que tenemos que saber es que yo tengo que saber convertir de texto plano a base 64, porque es lo que me va a pedir la autenticación de la clase HTTP request que vamos a utilizar. Entonces, fijaos, para convertir a base 64, y esto os lo voy a comentar simplemente como a título de formación, porque no lo vamos a utilizar, yo voy a pasar el usuario directamente sin ningún tipo de problema. Entonces, fijaos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con select cast, yo aquí paso una cadena y le digo que sea var binary, porque tiene que ser var binary max, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, bueno, tengo que cerrar aquí, le digo for XML path, no le voy a pasar ningún tipo de parámetro, pero sí le voy a decir que sea binary y base 64. Con esta línea yo lo que voy a hacer es convertir automáticamente esto a base 64, lo que yo le pase aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí si le paso admin José Manuel, automáticamente si yo pulso F5 tengo esto convertido a base 64, que es lo que me interesa. Esto se puede hacer también con XQuery, pero XQuery es mucho más verboso, es un lenguaje que le potencia muchísimo el tratamiento de XML dentro de Transact SQL, y probablemente grabe un vídeo explicando un poco de XQuery, ¿de acuerdo? Simplemente una base para que luego podáis extenderlo mucho más. Bien, de esta manera yo ya tengo almacenado esto, ¿de acuerdo? Entonces esto podría almacenarlo perfectamente en una variable que le llame, por ejemplo, out de nvarchar,
nvarchar max y almaceno esto. Como es una subconsulta, pues obviamente tengo que interiorizarla entre los paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces ahora puedo hacer un select @out y ya tengo aquí mi variable creada, pero en este caso es una variable, ¿de acuerdo? Daos cuenta que cuando yo ejecuto esto me está dando un enlace. ¿Por qué me está dando un enlace? Porque estoy utilizando XML. Realmente esto que me está devolviendo es un XML, pero como yo aquí no pongo ningún nodo, absolutamente nada, no le indico nada, pues me está devolviendo la cadena vacía, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de parámetro, ni atributo, ni absolutamente nada. Perfecto, pues entonces ya tengo esto. Otra forma de extraer información, porque claro, aquí lo estoy poniendo directamente, y esto desde un punto de vista visual está muy bien y didáctico está muy bien, pero desde un punto de vista de seguridad esto es romper la privacidad de ese password y de su usuario, ¿de acuerdo? Por tanto, eso no es recomendable hacerlo. Entonces, hay un procedimiento que se llama xpcmd shell, que lo que hace es ejecutar comandos de símbolo de sistema. Entonces yo puedo poner aquí un echo out de esta forma, es la forma de, bueno, vamos a verlo primeramente en la consola y luego entendemos esto. Entonces fijaos, yo aquí voy a abrirme un cmd, símbolo de sistema, y voy a poner un set. Entonces fijaos, aquí tengo mi variable de entorno, ¿de acuerdo? ¿Cómo creo esta variable de entorno? Bueno, nos vamos aquí, escribimos entorno, vamos a editar variables de entorno y nos vamos aquí a variables de entorno. Entonces aquí en sistema, fijaos, tengo esta, le dais a nueva, ponéis el nombre de la variable, el valor y aceptáis, ¿de acuerdo? Y ya tenemos nuestra variable de sistema que la podemos ver directamente desde cualquier sitio, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos. Si la creáis y tenéis SQL Server lanzado, es posible que cuando hagáis lo que os voy a enseñar ahora no os la detecte, ¿de acuerdo? Os visualice nada que tenga que ver con el contenido de esa variable. Lo que tenéis que hacer es, una vez creada esa variable de entorno, reiniciar el servicio de SQL Server. Y eso se reinicia yendo aquí a servicios. Bueno, esto se ha quedado un poco tonto. Servicios. Buscáis aquí el servicio de SQL, que suele estar abajo del todo. Vamos a ver. O lo podéis hacer con, aquí está, SQL Server, botón derecho, y le decís reiniciar. Entonces lo va a parar y lo va a lanzar otra vez. De esa manera ya va a leer todos los archivos de configuración y por supuesto las variables de entorno también. ¿De acuerdo? Y de esa manera pues ya las tenéis disponibles en vuestro entorno de programación. Entonces si yo hago esto, fijaos, si ejecuto exclusivamente esto, me da esto, pero me está dando una tabla. Entonces yo lo que tengo que hacer es declarar una variable o una tabla temporal. Yo voy a declarar una variable que le voy a llamar, no sé, out. No, out ya la tengo allí, tabla. Aunque bueno, puedo repetirla porque puedo hacer ejecución selectiva. Entonces fijaos, voy a declarar esto de tipo table y le voy a pasar un data que va a ser nvarchar max. De esta forma, perfecto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es un insert into @out y la ejecución de esto. Una vez que tengo esto, hago un select asterisco from @out. ¿Y qué voy a tener? Bueno, voy a tener el mismo resultado que si ejecutara en vacío el procedimiento almacenado. Entonces, ejecuto y fijaos, tengo lo mismo. ¿Cómo extraigo yo esto? Bueno, sé que siempre me lo devuelve en el campo número 1. Bueno, pues hago un top 1 de asterisco, pulso F5, pero tengo que seleccionar esto porque ya tengo la variable declarada 2 veces y fijaos que aquí tengo esto. Entonces simplemente sería pasarle aquí, en vez de esto, este @out, o bueno, el resultado de esto. Yo aquí me declararía una variable que le puedo llamar, no sé, out2, por ejemplo. Es que lo de las variables, la verdad es que darles nombre, menos mal que hay convenios y patrones de diseño, porque si no sería horrible. Y ponemos, no sé, un varchar max. Y entonces, como esto es una subconsulta, pues bueno, tenemos que encerrarla entre paréntesis. Entonces esta variable directamente se la pasaría aquí. Como esto me está devolviendo directamente una sola fila, entonces yo puedo utilizar out2 y fijaos, selecciono esto, F5, y aquí tengo el resultado de leer esa variable de entorno. ¿De acuerdo? Bien, esto no lo vamos a hacer aquí, pero bueno, simplemente para que veáis que efectivamente eso funciona, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto aquí, vamos a empezar a declarar cosas. Vamos a declarar una URL que va a ser de tipo nvarchar max. Vaya, menos mal que el teclado se ha retroiluminado, si no, madre mía. Y aquí lo que vamos a incluir es concretamente pues la
la dirección de nuestro view, que es, creo que es esta. A ver, no, esta no es. Esta tampoco. A ver, fue una de las últimas. Esta. Pues vamos a incluir esta, concretamente toda. Bueno, menos el JQ. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí. Pero naturalmente esto lo vamos a quitar porque la autorización la vamos a hacer de otra manera, ¿de acuerdo? Bien, vamos a declarar también una variable que le vamos a llamar ole, que va a ser de tipo entero. Aquí es donde vamos a almacenar la referencia a nuestro objeto, a nuestra instancia, es decir, la instancia de la clase que vamos a utilizar para declarar un objeto con el cual vamos a poder utilizar para hacer las HTTP requests, ¿de acuerdo? Bien, vamos a declarar también una variable que le vamos a llamar data y va a ser de tipo table, puesto que hay un método que nos va a devolver una tabla con todo el contenido. Entonces necesitamos una variable. Y aquí vamos a poner content como tipo nvarchar max. Ahora lo vamos a declarar así. Bien, entonces ahora yo ya puedo empezar a declarar cosas y a instanciar cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar un comando exec que se llama spoa create. Le voy a pasar la variable, en este caso, inicialmente, le tenemos que pasar el nombre de la clase que vamos a instanciar. Pues va a ser msxml2.server xml.http.6.0. De esta forma, este método lo que hace es crear una instancia. Esto sería como, digamos, el operador new dentro de Cesar, por ejemplo, que crea una instancia de esta clase. Entonces hacemos referencia a esta clase. ¿Y dónde va a almacenar esto? Bueno, pues lo va a almacenar en nuestra variable ole, que va a ser de tipo out, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, a continuación vamos a lanzar un OA method y tenemos que hacerle primero la referencia a la instancia que acabamos de crear. Entonces, @ole, que es donde va a contener esa referencia a esta nueva instancia que acabamos de crear de esta clase. Y luego a continuación le vamos a decir qué método de ese objeto queremos ejecutar. Pues va a ser el método open, ¿de acuerdo? A continuación le vamos a pasar el valor null, puesto que es una variable que almacena el resultado de ejecución de este comando y realmente ahora mismo no nos interesa, ¿de acuerdo? Porque no lo vamos a utilizar. Vamos a decirle que va a ser de tipo get porque vamos a hacer una consulta de tipo get. A continuación le vamos a pasar la URL y como último un parámetro que lo vamos a iniciar a false, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces ahora a otro método que es donde nos vamos a autorizar. Y para autorizarnos, si lo puedo escribir bien y lo termino hoy, OA method, perdón, para autorizarnos no me sirve que esto de aquí, este nvarchar, contenga exclusivamente el nombre del usuario y la contraseña convertida a base 64, sino que además necesito que esté concatenado con una palabra reservada de la autorización que es basic, porque vamos a hacer una autorización básica. Entonces para ello vamos a escribir basic aquí, espacio, más, y luego a continuación pues sí el usuario dentro convertido a base 64. Si hacemos un select @out, fijaos lo que vamos a tener aquí. Seleccionamos esto, F5, y tenemos esta concatenación. Podríamos utilizar también la función concat, si os gusta más, pero bueno, saber que también ese más está sobrecargado para poder concatenar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, SPOA method, vamos a utilizar ole, y a continuación vamos a establecer una cabecera. Y para establecer esa cabecera, pues vamos a utilizar set request header. ¿Header o sí, header? Perfecto, pensé que iba en plural, header. A continuación vamos a indicarle, el null, porque es exactamente el mismo método que el anterior, pero en este caso, pues en vez del método open, vamos a utilizar el set request header, pero el número de parámetros con respecto al procedimiento almacenado es exactamente el mismo. Entonces a continuación le vamos a pasar los parámetros a este set request header. ¿Y qué le vamos a pasar? Authorization. Y a continuación lo vamos a concatenar con nuestra variable out. ¿De acuerdo? Listo. Y aquí me he colado este carácter que no va. Perfecto. Ya la tenemos autorizada. Hasta ahora no debería darnos ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Si lo hemos hecho bien. De hecho, si yo ejecuto ahora mismo, pues no debería darme ningún tipo de problema. Pero bueno, en este caso no lo voy a hacer por si acaso, ¿de acuerdo? Porque vamos a seguir para tener una visualización de lo que estamos haciendo. Entonces, a continuación lo que tengo que hacer es un SPOA method otra vez. Le paso el ole y a continuación lo que le voy a decir es que lance el método send. Con lo cual este send lo que va a hacer es, aquí me he comido la E,
lo que va a hacer es lanzar esta consulta contra esta URL que tenemos aquí. Entonces, básicamente lo que hacemos es, creamos la instancia del objeto y vamos lanzando métodos que contiene esa instancia. El open lo que hace es abrir la conexión, en este caso le decimos que sea de tipo get y le indicamos la URL. A continuación establecemos las cabeceras porque tenemos que autorizarnos. Daos cuenta que CouchDB nos va a pedir un usuario y una contraseña, y si se lo pasamos mal, pues obviamente nos va a decir que acceso denegado, ¿de acuerdo? Y luego a continuación lanzamos el send. En el caso de que fuera un post en vez de un send, lo que vamos a hacer, un get, pondríamos aquí post, pero tendríamos que pasarle una segunda cabecera, ¿de acuerdo? De forma que aquí en vez de authorization pondríamos content type, y aquí en vez de out, pues pondríamos, por ejemplo, application/JSON. Y luego el contenido se lo pasaríamos aquí a send como segundo parámetro. Bueno, obviamente aquí pondríamos un null y a continuación le pondríamos aquí el contenido, lo que fuera. Obviamente tiene que ir en formato JSON, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos que formatearlo de manera que aquí hubiera una cadena de texto de tipo row, pero con la sintaxis de un JSON. Bien, esto ahora no lo vamos a hacer porque no vamos a incluir nada, absolutamente nada, en esa base de datos. Entonces aquí vamos a cambiar esto por get. Y ya por último lo que vamos a hacer es insertar en nuestra variable data la ejecución de un último método o a method que va a ser concretamente el response text, ¿de acuerdo? Y este lo que nos va a devolver es la respuesta de nuestra consulta, pero en formato texto, ¿de acuerdo? Porque lo queremos en formato texto. Bien, entonces ahora tengo que hacer un select @data y si todo ha salido bien, pues me devolverá concretamente me devolverá un campo. Perdón, aquí no es esto, es asterisco from data, ¿de acuerdo? Porque es una tabla. Lo que me devuelve este método, el response text, que es un método a su vez de la instancia que declaramos aquí de esta clase, es una tabla, ¿de acuerdo? Por eso he declarado aquí esta variable de tipo table y por supuesto estoy haciendo un insert into dentro de esa tabla. Entonces esto tengo que utilizar un select asterisco from un conjunto de datos que en este caso es la variable de tipo data. Bien, si ejecutamos esto debería darnos, y efectivamente nos lo está dando, fijaos, rows 118 y a continuación dentro de rows tengo todo el contenido de esa vista que acabo de ejecutar, que es concretamente esta que tengo aquí. Entonces ahora tengo que deserializar este JSON, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a utilizar esto como está, pero yo le voy a decir openJSON que aquí hay que hacer una cosa antes, que se me estaba olvidando. Esta propiedad aquí, que viene aquí, es una palabra reservada de TransactSQL, entonces no voy a poder utilizarla porque me va a dar error y voy a tener que utilizarla cuando deserialice el JSON. Entonces lo que tengo que hacer es sustituirla. Entonces fijaos, lo que voy a hacer es, voy a declarar una variable que le voy a llamar JSON y va a ser nvarchar max. ¿De acuerdo? ¿Por qué nvarchar? Bueno, porque voy a utilizar, por si acaso tiene caracteres Unicode, ¿de acuerdo? Entonces no utilizar varchar, sino mejor nvarchar. Y vamos a utilizar aquí un select asterisco from @data. Bien, hasta aquí no hemos hecho nada diferente, pero yo voy a utilizar un método replace y le voy a decir que esta palabra aquí me la sustituya por keys. ¿De acuerdo? De esta forma. Entonces ahora, si yo imprimo aquí, si hago un select @json y lanzo esto, fijaos que lo que tengo ahora es la palabra reservada antes que tenía por aquí, la propiedad, perdón, que tenía aquí, ahora se llama keys. Por tanto ya no voy a tener ese problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es select asterisco from openJSON y le voy a pasar aquí el JSON, ¿de acuerdo? Entonces si ahora ejecuto, fijaos que lo que tengo es una serie de cosas aquí que vamos a ir deserializando paso a paso y voy a explicaros básicamente lo que vamos a hacer. Una vez que yo tengo esto aquí, entonces voy a utilizar la palabra reservada with para declarar algunas cosas aquí. Entonces voy a decirle que precisamente, bueno, antes vamos a ver aquí una cosa. Cuando yo lanzo esto, a ver si, claro, es que como es tan grande, el problema es que tengo que subir hasta arriba del todo. Hasta arriba del todo. Vamos a ver, aquí. Fijaos que todos estos elementos son objetos que están contenidos en un array que se llama rows. Entonces yo no puedo acceder a estas propiedades si primero no convierto a JSON este rows para poder ir extrayendo propiedades, porque realmente es así como funciona dentro del tratamiento que TransactSQL ofrece para los JSON, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que declarar aquí es una variable de tipo rows
y le tengo que decir que sea nvarchar max, ¿de acuerdo? Y dentro de ella lo que voy a declarar es la matriz starRows y le voy a decir que sea un JSON, as JSON, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, si yo ejecuto tal cual esto ahora, me devuelve el contenido de rows, nada más. Entonces aquí tengo los keys, tengo todo esto, todo el rollo, ¿de acuerdo? Pero para hacer esto, yo ahora lo que tengo que hacer es un outerPly, es decir, un outer apply, perdón, no sé por qué digo apply, porque no es así, un outer apply, y le voy a convertir este OpenJSON, este rows, lo convierto a JSON de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces ahora puedo hacer con otro with, puedo utilizar keys, puedo declararlo como nvarchar de nuevo, nvarchar max, y decirle que $.keys as JSON, y de esta manera lo que voy a tener ahora son exclusivamente la propiedad de keys, que hay muchas, obviamente, porque esto es un array, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que puedo hacer es convertir esto a un JSON automáticamente y entonces ya extraer las propiedades, es decir, un outer apply, y le digo, OpenJSON keys. Daos cuenta que básicamente lo que se está haciendo es que esta propiedad rows del JSON yo se la estoy asignando a esta variable, que a continuación convierto a JSON. Entonces al convertirlo a JSON yo ya puedo navegar dentro de las propiedades que tiene el array rows. Luego hago aquí lo mismo, porque dentro de keys hay una serie de propiedades que quiero extraer, que concretamente son estas. Fijaos, lo que pasa es que aquí se llama key y aquí se lo hemos cambiado para que no nos dé el problema, porque si yo aquí pongo key, automáticamente él me lo convierte a azul y me da un montón de errores. De ahí que yo lo haya cambiado previamente, ¿de acuerdo? Entonces, outerPly OpenJSON keys, y ahora sí que puedo hacer un with. Y entonces, fijaos, yo aquí simplemente le voy a decir que quiero extraer el nombre y el símbolo de esta forma. Entonces aquí lo que voy a declarar es una variable nombre que le voy a decir que sea un var, bueno, vamos a poner nvarchar max, bueno, max no, en este caso ahora 50, por ejemplo, y ¿a quién se lo voy a asignar? Bueno, pues obviamente a la propiedad nombre. Daos cuenta que el dólar lo que significa es el elemento raíz, entonces daos cuenta que dentro de keys, como lo he desglosado exclusivamente a la propiedad keys, la propiedad dólar significa keys.nombre, que es justo lo que tenemos aquí, keys.nombre, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que estamos haciendo aquí. Y voy a coger símbolo, que voy a crear un varchar. En este caso le voy a crear un varchar nada más que de 2 caracteres y le voy a decir $símbolo, de esta forma. Perfecto. Cierro aquí y yo ya tengo extraído exclusivamente esos dos. ¿Por qué? Porque lo he seleccionado aquí también, que lo estoy filtrando aquí, le estoy diciendo nombre y símbolo, porque si no me devolvería mucha más parametrización que no me interesa. Entonces, si yo ahora mismo ejecuto esto, fijaos que tengo nombre y símbolo. ¿Y de dónde lo estoy extrayendo? Lo estoy extrayendo de esta base de datos de aquí, a través de esta vista que he creado aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, deducción de todo esto. A ver, sé que es muchísimo, porque hemos tocado Docker, hemos tocado Shell Script, hemos tocado PowerShell, hemos tocado CouchDB, evidentemente, hemos tocado JSON y hemos tocado por último SQL Server, Transact, y además, bueno, Transact un poco avanzado, ¿de acuerdo? Porque esto, bueno, pues quizás si no tenéis mucho conocimiento de Transact SQL, pero el objetivo es entender esto. No es explicaros ni daros un curso de Transact, ni daros un curso de Couch, ni de JSON, ni de absolutamente nada, sino que el objetivo es mezclar todas estas tecnologías para ver resultados como este. ¿Se puede mejorar esto? Bueno, podríamos hacer funciones, podríamos crear, en fin, embellecer un poco más este código, pero bueno, tampoco es el objetivo de embellecer ahora, ¿de acuerdo? Simplemente, pues bueno, creamos la consulta y para que veáis la manera de intercambiar información a través de CouchDB por URLs. Obviamente esta API de aquí, es decir, esta consulta de aquí, yo podría modificarla, podría poner aquí un put, por tanto podría crear una base de datos, podría hacer post, con lo cual podría insertar datos. De hecho yo ya lo he hecho y he insertado datos, he creado bases de datos, he hecho consultas, he creado vistas, porque las vistas pues también a través del método curl nosotros le hacemos, creo que es un put en una determinada dirección que ahora mismo no recuerdo, y podemos crear vistas directamente sin necesidad de crearlas a través del gestor, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido un vídeo largo, yo espero de verdad que os guste, que aprendáis mucho, porque hemos tocado muchas tecnologías y que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.